En las vastas y lejanas fronteras del espacio, más allá de la esfera de influencia de las grandes civilizaciones conocidas, se encontraba el planeta Zaros. Su atmósfera densa y su cielo teñido de un rojo profundo era hogar de una especie alienígena que había prosperado durante milenios, dominando los rincones más oscuros de la galaxia. Sin embargo, a pesar de su avance en tecnología y ciencia, los zarosianos aún no habían resuelto una de las cuestiones más fundamentales para su supervivencia: la fertilidad. Iret era la hija de la reina Kayara, heredera de un trono que se había ganado con sudor, astucia y una feroz determinación. Aunque su madre la amaba, nunca pudo evitar la mirada fría y calculadora que llevaba consigo la reina. En Zaros, la línea de sucesión era un asunto de suma importancia. Cada generación debía ser capaz de perpetuarse a sí misma, y sin descendencia, el futuro de la monarquía podría estar en peligro. Iret había sido diagnosticada como infértil desde su infancia, una maldición que amenazaba no solo su vida, sino la estabilidad del reinado. Su madre había intentado ocultarlo, pero en los pasillos del palacio ya comenzaban a murmurar sobre su incapacidad de asegurar un heredero. Era una tarde gris cuando la reina decidió tomar medidas extremas. Reunió a sus consejeros más cercanos y, en voz baja, habló de lo impensable: buscar ayuda fuera de Zaros. Durante años, la humanidad había estado avanzando por el espacio, estableciendo estaciones y colonias en lugares recónditos. Los zarosianos, en su orgulloso aislamiento, nunca habían considerado a los humanos como una amenaza, pero nunca los habían visto como una posible fuente de solución a sus problemas. El néctar humano, murmuró la reina, casi como si la idea fuera un susurro prohibido. El néctar, una sustancia que los humanos cultivaban con fines desconocidos, era una leyenda en las academias de Zaros. Se decía que este líquido tenía propiedades curativas extraordinarias, que alteraba las estructuras biológicas de las especies y las mejoraba de maneras inexplicables. Algunos incluso susurraban que tenía el poder de curar la infertilidad. La reina, con su determinación implacable, había decidido que Iret sería la primera en someterse al tratamiento. Esa noche, Iret fue convocada a los aposentos reales, donde su madre la esperaba. La reina no perdió tiempo en dar instrucciones. La joven princesa, aún sin entender completamente las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder, fue llevada a una nave especial que la transportaría al espacio exterior. No podía comprender cómo los humanos podrían ayudarla, ni qué tan arriesgado sería someterse a un tratamiento con una sustancia desconocida, pero su desesperación la empujó a aceptar sin protestar. La nave surcó el vacío espacial, un trayecto largo y solitario hacia la estación Elysium, una colonia humana que orbitaba una estrella moribunda. Durante el viaje, Iret trató de calmar su mente, pero las dudas y temores la invadían. ¿Qué pasaría si el tratamiento no funcionaba? ¿Y si, por alguna razón, la ciencia humana no era tan avanzada como se decía? Las preguntas no cesaban. Sin embargo, su destino estaba sellado. Al llegar a la estación, fue recibida por un equipo de científicos humanos, liderado por el capitán Daniel Cruz. Un hombre de expresión severa, de cabellos oscuros y mirada penetrante, que la observó con una mezcla de curiosidad y cautela. Era evidente que no era la primera vez que interactuaba con seres alienígenas, pero Iret sintió un extraño nerviosismo al ser evaluada por él. «Reina Iret», dijo Daniel en un tono firme pero respetuoso, «mi equipo ha trabajado durante años para perfeccionar este tratamiento. Confíe en nosotros. Será difícil, pero si hay una posibilidad de restaurar su fertilidad, este es el momento». A pesar de la frialdad de sus palabras, algo en la mirada de Daniel la hizo sentir que no estaba completamente sola. No obstante, Iret no podía quitarse la sensación de que la estaban observando como si fuera una cobaya. La estación era un lugar lleno de tecnología avanzada, pero también de un aire extraño, una mezcla de ciencia y misterio. Antes de comenzar el tratamiento, Iret fue sometida a varios exámenes biológicos. El equipo de médicos humanos trabajó con precisión, tomando muestras de su ADN y analizando las propiedades de su fisiología. Daniel, sin embargo, no estaba allí solo como observador. En una reunión privada, explicó a Iret que el néctar humano tenía propiedades que estimulaban la regeneración celular y, en algunos casos, alteraban la biología de una especie,
produciendo efectos que no podían predecir por completo. El tratamiento con el néctar no solo mejorará su capacidad reproductiva, explicó Daniel, sino que también puede modificar aspectos de su biología que ni siquiera entendemos completamente. Ustedes, los tarosianos, son una especie avanzada, pero nosotros los humanos hemos aprendido a adaptarnos a los desafíos del universo de una manera única. A veces, el cuerpo responde a cambios inesperados. Iret escuchó en silencio, aún sin comprender las implicaciones completas de sus palabras. Pero lo que sí entendía era que esta era su única oportunidad para salvar su futuro. A medida que la sustancia comenzaba a ser administrada a través de complejos dispositivos que le eran extraños, una sensación de calor recorrió su cuerpo. El néctar era espeso, con un color dorado brillante, y parecía vibrar con una energía que no pertenecía a su especie. Lo que sucedió después fue indescriptible. Un torrente de sensaciones, visiones y percepciones comenzaron a invadir su mente. Durante unos segundos, Iret se sintió como si fuera parte del universo mismo, conectada a todo y a todos. Su cuerpo ardió con una nueva vitalidad, como si cada célula despertara de un largo sueño. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente los efectos, el curso de los acontecimientos cambió repentinamente. La estación comenzó a temblar y las luces parpadearon. Una alarma resonó a través de los pasillos, seguida por una voz grave en los altavoces. Invasión detectada. Prepararse para el impacto. Un ataque inminente había comenzado. Iret sintió un cambio en su cuerpo, una presión extraña. Algo dentro de ella despertó, una fuerza desconocida que no había anticipado. Mientras los soldados humanos corrían a sus posiciones, Daniel cruzó la habitación con una mirada feroz. «Nos atacan. Usted viene con nosotros, princesa. Nos necesitan». Iret no tuvo tiempo para cuestionar lo que acababa de sucederle. En ese momento, la acción comenzó. Con un golpe, la estación espacial fue sacudida por un impacto masivo, y la lucha por su vida y su futuro acababa de empezar. El caos estalló con una rapidez que Iret no pudo procesar. El estruendo de las explosiones resonaba en cada rincón de la estación Elysium, y la intensidad de la alarma indicaba que la invasión era real, y que sus consecuencias podrían ser devastadoras. Iret, aún en proceso de adaptación al tratamiento con el néctar humano, sintió como la energía fluía dentro de ella, algo poderoso que no lograba controlar completamente. Su cuerpo parecía haber adquirido una nueva vitalidad, y por un breve instante, su mente conectó con las sensaciones que recorrían el espacio, como si pudiera percibir la fuerza de los humanos que corrían por los pasillos, las emociones de los soldados que se preparaban para defender la estación. Daniel Cruz, el capitán humano, no perdió ni un segundo en reaccionar. Su rostro, marcado por una mezcla de determinación y estrategia, la miró con urgencia. «Venga, princesa, necesitamos su ayuda si queremos sobrevivir a esto», dijo con voz firme, mientras tomaba un rifle blaster y lo pasaba a Iret. La joven alienígena, aún atónita, extendió la mano y, sin pensarlo demasiado, lo tomó. La sensación de empoderamiento era extraña, casi alienígena, pero comprendió que no tenía otra opción. Al principio, su cuerpo no respondía de inmediato, las órdenes de su mente tardaban en alcanzar sus extremidades, pero pronto, la energía del néctar comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Los muros de la estación parecían temblar ante la fuerza de las explosiones que sacudían la estructura. Mientras avanzaba a través de los pasillos con Daniel, la sensación de vulnerabilidad se desvaneció, sustituyéndose por algo más primal, una fuerza, una rapidez, que ni ella misma entendía. «Aguante, princesa. Vamos a la zona de control», ordenó Daniel, su voz imperturbable mientras disparaba a una horda de invasores que emergían desde los pasillos más distantes. Eran criaturas alienígenas, no muy diferentes a los tarosianos en su fisiología, pero mucho más salvajes. Su piel gruesa y escamosa era resistente a las armas de fuego estándar, lo que obligaba a los humanos a usar métodos más especializados. Iret nunca había visto una batalla de esa magnitud. Las explosiones iluminaban la oscuridad, mientras las criaturas caían, una tras otra, ante los disparos de los soldados humanos. Algo dentro de ella se despertó.
Era como si su mente se hubiera sincronizado con los pulsos de energía que recorrían la estación. Moviéndose con una agilidad sobrenatural, saltó sobre una de las criaturas enemigas, utilizando un impulso de su propia energía para atravesar su coraza y abrir su pecho. Era una escena violenta, pero Yreth, aún asombrada por sus propias habilidades, no mostró miedo. Algo había cambiado en su interior. «Lo estás haciendo bien, princesa», le dijo Daniel mientras avanzaba más profundamente hacia el núcleo de la estación. «El néctar parece estar funcionando como esperábamos, pero debes mantener el control». Las palabras de Daniel resonaban en su mente, pero Yreth ya no estaba completamente segura de lo que significaba mantener el control. La batalla había desencadenado algo dentro de ella que era difícil de frenar. Cada disparo, cada golpe, parecía darle más poder. Y entonces, como si fuera una extensión de sí misma, comenzó a canalizar la energía que fluía en su interior. Con un solo gesto de su mano, una corriente de energía pura surgió de su palma y golpeó a varios de los invasores, quemándolos instantáneamente. El poder era abrumador, pero también incontrolable. La fuerza de la explosión fue tal que dejó un cráter en el suelo de la estación, y Yreth, jadeando, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. «¡Controla eso!», gritó Daniel, viendo el daño que había causado. La energía, aún nueva para Yreth, no solo la afectaba físicamente, también parecía vincularse con sus emociones. En ese momento, se dio cuenta de lo que sucedía. El néctar humano no solo había alterado su cuerpo, sino también su psique. Su conexión con el poder era profunda, pero peligrosa. Aún no sabía cómo controlar lo que había despertado. De repente, la estación fue sacudida por una serie de impactos más fuertes. Las criaturas invasoras, lideradas por una figura imponente que vestía una armadura resplandeciente, comenzaron a cerrar el cerco. Eran mucho más numerosos de lo que Yreth había anticipado. Daniel la miró con urgencia. «Necesitamos llegar a la sala de control y tomar el control de los sistemas de defensa. Si no lo hacemos ahora, esta estación caerá», dijo con voz grave. Con una nueva determinación, Yreth asintió, concentrándose. Sabía que el néctar le había otorgado habilidades que no comprendía completamente, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Juntos, continuaron su marcha a través de la estación, enfrentándose a olas de enemigos que parecían interminables. Sin embargo, a medida que avanzaban, la alienígena comenzó a comprender que su propio poder era un arma de doble filo. Cada vez que usaba su nueva habilidad, sentía que algo dentro de ella se desbordaba, como si estuviera a punto de perder el control por completo. Cuando finalmente llegaron a la sala de control, la situación parecía aún más desesperada. Los sistemas de defensa de la estación habían sido comprometidos, y la mayoría de los humanos que estaban allí ya habían caído. Los invasores estaban casi sobre ellos, pero Yreth sabía que solo quedaba una opción. El último recurso. «Ponle fin a esto», le gritó Daniel, mientras apuntaba a una consola de control. La idea era simple pero arriesgada. Usar el núcleo de energía de la estación para crear una explosión que destruyera a los invasores y los dejara atrás. Con una mirada determinada, Yreth extendió sus manos hacia el panel de control, canalizando todo el poder que el néctar le había otorgado. Su energía comenzó a vibrar, y el espacio alrededor de ella se distorsionó con una presión casi palpable. Los invasores comenzaron a retroceder, aterrados por la potencia que la princesa había desatado. En ese momento, Yreth comprendió lo que significaba ser verdaderamente poderosa. No solo se trataba de la fuerza física, sino de la capacidad de crear un cambio profundo, una transformación que podía alterar el destino de un universo entero. La estación tembló una última vez, y una luz cegadora envolvió todo a su alrededor. La explosión que Yreth había desatado resonó por toda la estación Elysium, una llamarada de energía tan potente que casi destruyó la totalidad del complejo. Las paredes crujieron, el aire se tornó denso y caliente, y un resplandor cegador iluminó cada rincón de la nave. La onda expansiva que siguió arrasó con los invasores, pero también dejó atrás una estación a medio destruir, con sistemas fallando por doquier y fragmentos flotando en el vacío. Yreth, de rodillas en el suelo, respiraba con dificultad, aún recuperándose de la energía que había volcado en su ataque. «¿Lo lograste?»,
preguntó Daniel, su voz grave y preocupada. Se acercó a ella, ayudándola a levantarse mientras miraba las pantallas parpadeantes de la sala de control. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos reflejaban admiración. Has destrozado toda su flota, pero ¿cómo te sientes? Yreth intentó procesar lo que acababa de hacer. La sensación de poder había sido indescriptible, como si el universo entero hubiera estado al alcance de su mano. Pero pronto, esa misma sensación de grandeza comenzó a desmoronarse. La energía que había usado era más de lo que su cuerpo podía soportar. En su pecho, algo se retorcía, una presión que no había sentido antes. El néctar humano, que parecía haberla dotado de habilidades sobrehumanas, también había comenzado a cambiarla de formas que no comprendía completamente. «Creo que he hecho algo terrible», murmuró, sintiendo como sus manos temblaban. Aunque había destruido a los invasores y salvado la estación, una extraña sensación de vacío comenzó a crecer en su interior. Su poder no solo había alterado su biología, sino también su psique. Un peso indescriptible comenzó a oprimir su mente, y las conexiones que sentía con los humanos y el entorno a su alrededor la desbordaban. Era como si todo en la estación estuviera fusionado con su ser, las emociones de los soldados, sus pensamientos, los gritos de aquellos que habían caído en la batalla, todo se mezclaba en su cabeza. Daniel la observó en silencio, reconociendo la lucha interna que Yreth estaba atravesando. Sabía que el néctar humano podía tener efectos secundarios, pero nunca pensó que la transformación sería tan profunda. Tu cuerpo está reaccionando al néctar, dijo con calma. Lo que has sentido es solo una fracción del poder que ahora resides. El néctar no solo mejora la fisiología, también conecta la mente con el entorno de una manera que los humanos ni siquiera entendemos completamente. Yreth cerró los ojos, buscando centrarse. Intentó respirar profundamente, pero las emociones y la energía que fluían a través de ella seguían siendo incontrolables. Su mente se sentía como un océano tempestuoso, las olas de pensamientos y sensaciones chocando unas con otras. En ese momento, recordó algo que había aprendido durante sus años de entrenamiento. La mente debía dominar al cuerpo, no al revés. Pero el néctar había alterado esa relación fundamental, haciendo que se sintiera más como un receptáculo desbordado por una fuerza exterior que como una princesa controlando su destino. «¿Qué me está pasando?», preguntó Yreth, su voz temblorosa. «Nunca pensé que el poder fuera tan opresivo. Siento que todo se está desmoronando dentro de mí». Daniel no respondió de inmediato. Sabía que las palabras eran inútiles, que Yreth estaba experimentando algo que ni él ni sus científicos podían prever. El néctar humano, aunque increíblemente efectivo en términos de resultados biológicos, era una fuerza que alteraba profundamente la psique de aquellos que lo recibían. El capitán la miró con seriedad, reconociendo el peligro al que se enfrentaba. El poder es solo una parte de la ecuación. Lo que has ganado hoy es solo el primer paso, Yreth. Ahora debes aprender a manejarlo antes de que te consuma. El néctar no solo cambia tu cuerpo, también te hace más vulnerable a las emociones, a los impulsos. Si no logras dominar lo que sientes, lo que percibes, podrías perderte. Las palabras de Daniel resonaron en su mente, pero Yreth no sabía si era capaz de seguir su consejo. Mientras trataba de recuperar el control, un susurro en su interior la instó a usar más poder, a expandir su energía y reestructurar todo lo que la rodeaba. Era como una adicción, un deseo de demostrar su supremacía. Por un momento, sintió que podía destruir todo lo que no le gustaba, que su voluntad podía moldear la realidad misma. «Lo que haces ahora, princesa», continuó Daniel, con tono grave, «es una batalla que nunca imaginarías librar. No es solo contra los enemigos externos, sino contra lo que hay dentro de ti. Y si no puedes controlarlo, serás consumida». Yreth asintió lentamente, sintiendo la verdad en sus palabras. Sabía que el desafío que tenía por delante era mucho más grande que cualquier enemigo físico. El néctar le había dado un poder formidable, pero ese mismo poder podía arrasarla por dentro si no encontraba un equilibrio. Al principio, parecía que el mundo entero estaba a punto de caer sobre ella. Cada pequeño movimiento, cada decisión, parecía ser amplificado por la fuerza de su nueva naturaleza. Pero en medio de la tormenta,
Algo en su interior comenzó a calmarse. Ired recordó su entrenamiento, su deber como princesa y líder, y lo más importante, su amor por su pueblo. De alguna manera, entendió que debía usar ese poder para proteger lo que más le importaba, no para destruir. «Lo haré», dijo con firmeza, levantándose lentamente. «No voy a dejar que esto me controle. Voy a aprender a manejarlo». Daniel la observó, impresionado por la determinación en sus ojos. A pesar de la lucha interna, Iret había encontrado una chispa de esperanza, una voluntad indomable que la haría seguir adelante. Pero sabía que el camino sería largo. El néctar le había otorgado un poder sin igual, pero también una carga que podría acabar con ella si no encontraba una forma de dominarlo. La batalla aún no había terminado. Y ahora, Iret debía aprender a ser algo más que una princesa que luchaba por su vida. Debía convertirse en la líder que su pueblo necesitaba, la reina que sabría manejar tanto la fuerza como la sabiduría para guiar a su gente hacia un futuro incierto. Pero esa lucha, tanto interna como externa, apenas comenzaba. La estación Elysium flotaba, fracturada, en el vacío del espacio. Aunque la mayoría de los invasores habían sido derrotados y las fuerzas humanas habían logrado repeler la ofensiva, los efectos de la batalla aún eran evidentes en cada rincón de la nave. Los pasillos estaban llenos de escombros, las luces titilaban intermitentemente, y la estructura misma parecía temblar con cada golpe de la estación al vacío. Sin embargo, entre el caos, algo había cambiado en Iret. Había aprendido a controlar el néctar, o al menos, a no dejar que el poder la arrastrara por completo. El proceso había sido doloroso, pero liberador. Lo que antes era una fuerza descontrolada que amenazaba con consumirla, ahora era una herramienta que podía usar con precisión, aunque aún se sentía la presión de cada decisión. Iret sabía que no podía regresar a Tharos de la misma manera en que había partido. El poder dentro de ella la había transformado, tanto física como mentalmente. Ahora era algo distinto, algo más fuerte, pero también más vulnerable. Daniel Kruf la observaba con una mezcla de respeto y preocupación mientras ambos caminaban por los pasillos dañados de la estación. El capitán había estado a su lado durante los días más críticos, ayudándola a entender cómo controlar sus habilidades y guiándola a través de los momentos más oscuros de la crisis. Pero ahora, el peligro que acechaba no venía de los invasores, sino de la propia galaxia. Los humanos no teníamos idea de que el néctar tendría estos efectos, comentó Daniel, mirando hacia los cielos estrellados a través de la ventana de la estación. Lo usábamos con la intención de mejorar nuestra propia biología, pero jamás anticipamos que cambiaría la estructura psíquica de alguien de otra especie. Iret observó el horizonte de estrellas, sintiendo el peso de sus palabras. La galaxia parecía infinita, y ella, una figura pequeña en ese vasto universo, había sido transformada por algo tan simple y tan profundo como el néctar humano. De alguna manera, los humanos habían ayudado a desatar un poder que ni ellos mismos comprendían. Pero ahora, ese poder era suyo, y su destino estaba entrelazado con el de ellos. «Mi pueblo», comenzó Iret, con voz casi inaudible, «no entenderá lo que he pasado, ni lo que soy ahora. Tharos es un lugar donde el cambio no es bien recibido. La reina no tendrá piedad de mí si no cumplo con las expectativas que se esperan de una princesa». Daniel miró a Iret, dándose cuenta de la magnitud de sus palabras. La joven alienígena había sido marcada no solo por la guerra, sino por la transformación que había experimentado. Sabía que su regreso a Tharos sería complicado. La reina Kayara, su madre, no toleraba la debilidad, ni mucho menos los cambios que desafiaban las tradiciones ancestrales de su especie. Si Iret no lograba garantizar un heredero, si no podía cumplir con la función que le correspondía en la monarquía, su destino estaba sellado. El poder que había adquirido podría haberla salvado en la estación Elysium, pero no necesariamente la salvaría de la frialdad de su madre. «Lo que ha cambiado en ti no es solo el poder», dijo Daniel, rompiendo el silencio. «Tienes una oportunidad que los demás no tienen. Tú eres más que una princesa, Iret. Eres la llave para un nuevo futuro, tanto para los humanos como para los tarosianos. No puedes dejar que tu madre, o cualquiera, te diga que no eres suficiente. Lo que llevas dentro de ti es más grande que cualquier legado». Iret se giró hacia él,
sorprendida por sus palabras. Aunque no comprendía por completo la naturaleza del vínculo que se había formado entre ellos, sabía que Daniel había hablado con la verdad que tanto necesitaba escuchar. Lo que él decía resonaba en lo más profundo de su ser. Tal vez no había nacido para ser una reina tradicional. Tal vez su propósito era algo más grande, algo que trascendía las antiguas reglas de su planeta. A medida que la nave se estabilizaba, el ruido de los sistemas volviendo a la normalidad la llenó de un extraño consuelo. La estación Elysium había sobrevivido al ataque, pero la galaxia estaba lejos de estar a salvo. Los invasores que habían intentado destruir la estación no eran los únicos con ambiciones. El universo estaba lleno de amenazas, y Iris sabía que su batalla recién comenzaba. Con una mirada decidida, Iris se acercó a una de las pantallas de la estación. Allí, un mapa estelar mostraba los sistemas más cercanos. El regreso a Zaros no sería fácil. La reina Kayara no se detendría hasta ver que la tradición se cumpliera. Pero Iris ya no era la misma. Ella no podía simplemente seguir las reglas establecidas. El poder del néctar no solo le había dado habilidades extraordinarias, sino que también le había revelado su verdadero potencial. No voy a dejar que mi madre decida por mí, dijo finalmente, su voz firme como nunca antes. No voy a regresar para ser la princesa que me han obligado a ser. Voy a ser la reina que Zaros necesita. Y voy a cambiar el destino de mi pueblo. Daniel la observó, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que Iret estaba en el umbral de una nueva era para su gente. El poder de los humanos había desencadenado algo inesperado en ella, pero también había despertado una visión más grande. Una visión que no dependía de las viejas costumbres de su planeta. Iret estaba lista para algo más grande. La estación Elysium comenzó a estabilizarse por completo, y la nave comenzó su curso hacia Zaros. Pero esta vez, Iret no se sentía como una prisionera de las expectativas, sino como una líder forjada por el fuego de la batalla y la transformación. Sabía que su camino sería largo, lleno de desafíos y luchas internas, pero algo dentro de ella había cambiado. Había renacido. Mientras la nave cruzaba el espacio hacia el planeta que había dejado atrás, Iret miró al infinito, sintiendo el peso de su destino en sus manos. La galaxia, llena de incertidumbres, ahora le pertenecía. Y el néctar humano, aquel que había sido la clave de su transformación, la había preparado para gobernar no solo Zaros, sino para crear una nueva era, donde las alianzas entre especies y la lucha por un futuro compartido marcarían el destino de todos. El viaje hacia su hogar acababa de comenzar, y con él, el renacer de la reina.